Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les voy a presentar hoy, yo sé que hay muchos medios que ya lo han divulgado, pero muchas personas no lo saben tampoco todavía. Y a través de aquí de mi canal, pues me di cuenta a través de los medios alternativos y en los periódicos alternativos, los canales alternativos, y que no lo han mostrado en los noticieros común y corriente del sistema, no han mostrado esta información mucho. Entonces, se refiere a que el informe final que dio en su comité de supervisión sobre la investigación que hizo la Cámara de Representantes, conformada por bipartidismo de los dos sistemas del gobierno. Se formó un comité de investigativo formado bipartidistamente y ellos estuvieron investigando todo esto de la pandemia. Ya hace 5 años pasó, pero últimamente realizaron esa investigación y a principios del mes de diciembre del año 2024, que hace poco pasó, presentó el subcomité de investigación, presentó un informe sobre esta situación, sobre el gobierno federal, qué fue lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, qué no hicieron. Y resulta que ese informe es presentado como casi 520 páginas más o menos, y, y se rindió como una conclusión final de todo lo que se encontró. O sea, y ese contenido de ese informe pues está presentando, por ejemplo, lo que se encubrió, lo que provocó esa contaminación, cuál fue ese origen, el encubrimiento que hubo, y resulta que hay un organismo de investigación que el informe que presentó fueron con errores. No, o sea que un cubrimiento total, fondos mal utilizados. Entonces, aquí les voy a presentar el informe de la conclusión final que dio el comité que se encargó de esta investigación. Permítanme un momentico aquí se lo voy a poner. Vamos, yo se lo voy a mostrar, es una conclusión final. Una conclusión final, sí, es una exclusiva, un resumen propio del explosivo informe del Congreso de Estados Unidos sobre el COVID-19. Me voy a salir de la pantalla para que podamos verlo mejor. El pasado 2 de diciembre, el subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la pandemia de coronavirus presentó el informe Revisión sobre lo actuado durante la pandemia de COVID-19, lecciones aprendidas y camino a seguir, las conclusiones de una investigación de 2 años sobre la pandemia. Desde febrero del 2023, el subcomité estudió más de 100 comunicaciones de investigadores, realizó más de 30 transcripciones de entrevistas y de declaraciones, celebró 25 audiencias y reuniones y revisó más de 1 millón de páginas de documentos. Es fácil apreciar que en este aspecto el comportamiento de los legisladores norteamericanos ha sido completamente diferente del adoptado por el gobierno español y nuestro Congreso de los Diputados tras la pandemia. Por no conocer, a día de hoy, seguimos sin saber quiénes compusieron el comité asesor del gobierno o las cifras definitivas sobre enfermos y fallecidos con o sin COVID.
mientras seguimos esperando la evaluación independiente del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia del COVID-19, prometida en octubre del 2020. O sea que todavía no han podido recibir la información total quién formó ese comité. Ahora, el informe final de 520 páginas del subcomité de la Cámara de Representantes detalla todos los hallazgos de su investigación y muestra una realidad bien diferente lo que se contó a la población mundial. Y se sigue manteniendo a día de hoy la propia página web del Congreso ofrece un resumen de las conclusiones más importantes del informe. En este artículo solo nos referimos a aquellos que por su trascendencia afectaron a todas las naciones. O sea que aquí vamos a mirar como ya lo más preciso y concluyente de los puntos. Mire, vamos a mirar en conclusión sobre el informe a cómo afectó a nivel mundial, afectaron a nivel mundial cada nación. Entonces tenemos el primer punto que dice sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus, incluida, entre otros, la financiación del gobierno federal de los Estados Unidos para la investigación de la ganancia de función. Hay que actuar, hay que aclarar que por ganancia de función se entiende en el caso del COVID la alteración genética a la que fue sometida el virus SARS tiempo antes del comienzo de la pandemia para dotarle de una mayor letalidad. Los defensores de estas prácticas biológicas sostienen que su fin es preparar la población antes de que en la naturaleza surjan variantes naturales de los virus. Lo cierto es que ha demostrado con el COVID que la manipulación supone un gran e imprescindible riesgo. Sobre el origen, el informe distingue varios apartados. Aquí ellos consideraron ciertos puntos, los cuales ellos estuvieron analizando y recopilaron datos, cuáles los puntos que consideraron fueron el origen. Entonces dicen, el origen del COVID-19, lo más probable es que el COVID-19 surgiera en un laboratorio yo voy a resaltar aquí, en un laboratorio en Wuhan, China. Los 5 principales argumentos a favor de la teoría de la fuga del laboratorio son, ¿sí? Esta es la teoría donde se dice que todo se originó en ese laboratorio de Wuhan. Y estos son los 5 teorías principales. Vamos a leer la primera. Aquí voy a resaltar por ahora hasta acá. Dice la primera, el virus posee una característica biológica que no se encuentra en la naturaleza. Segundo, los datos muestran que todos los casos del COVID-19 se derivan de un único contagio en humanos, al contrario de lo que sucedió en la pandemia anteriores, en las que hubo múltiples eventos del contagio. Wuhan alberga el laboratorio de investigación del SARS más importante de China, con un historial de investigaciones de ganancia de función con niveles de bioseguridad inadecuadas. Y cuarto, vamos a ir aquí, cuarto y quinto, vamos aquí, voy a leer cuarto y quinto. Los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron con un virus similar al COVID en el otoño del 2019, meses antes de que descubriera el COVID-19 en el mercado húmedo de la localidad.
El quinto es que según casi todos los criterios científicos, si hubiera evidencia de un origen natural, ya habría salido a la luz. Entonces, estos son los cinco teorías por las cuales esta organización, el resultado final, tuvieron en cuenta. O sea, totalmente, estas demuestran que todo fue manipulación. Todo salió de ese laboratorio. Todo se vio que no era natural y que empezaron a manipularlo todo. Todo desde allí, desde China, desde ese laboratorio donde ellos, aquí como dice aquí en el número 5, según casi todos los criterios científicos, si hubiera evidencia de un origen natural, ya habría salido a la luz. Claro, todo eso inmediatamente ya hubiera salido lo hubieran informado. Ahora, esa investigación de ese instituto biológico de allá, de Wuhan, pues imagínense que allí no hay unas características o investigaciones seguras fácilmente, no hay seguridad y lo pueden manipular. Entonces, aquí el origen más probable del SARS-CoV-2 fue un artículo científico publicado en la revista Nature Medicine el 17 de marzo del 2020, escrito por un grupo de prestigiosos virólogos que sirvió para establecer entre la comunidad científica y los gobiernos a nivel mundial la teoría del origen del natural del COVID. Sin embargo, voy por aquí, sin embargo, el informe del Congreso norteamericano señala en sus conclusiones The Proximal Origin of SARS-CoV-2 que fue utilizado repetidamente por funcionarios de salud pública y medios de comunicación para desacreditar la teoría de la fuga del laboratorio. Fue impulsado por el doctor Fauci para impulsar, aquí aparece, mire, aquí está, donde aparece al principio, para impulsar la narrativa preferida de que el COVID-19 se originó en la naturaleza. Ahí están, se han dado cuenta que habían investigadores independientes que estaban informando sobre realmente que eso no era original y resulta que como este señor ha sido dueño hizo parte de este gobierno que acaba de terminar, ese sistema, entonces él desprestigió y negaba y inclusive eran como, algunos perdieron su licencia. Sigamos leyendo aquí. La ganancia de función, un incidente relacionado con el laboratorio que investigó la ganancia de función es muy probablemente el origen del COVID-19, los actuales mecanismos gubernamentales para supervisar esta peligrosa investigación de ganancia de funcionamiento son incompletos, muy complicados y carecen de aplicabilidad global. Esta es una organización, la EcoHealth Alianza, EcoHealth. Esta es una organización que se encarga de investigar toda esta parte de la salud. Entonces, dice aquí que los críticos de la teoría del origen natural del COVID señalaron muy pronto a la organización estadounidense EcoHealth como corresponsable de lo ocurrido por haber derivado cientos de miles de dólares de los institutos de salud de Estados Unidos al laboratorio de Wuhan para investigar sobre la ganancia de función de virus SARS. Fueron muy criticadas las relaciones de su presidente Peter Daszak con el doctor Fauci, el referente científico mundial sobre la teoría oficial sobre el COVID. El informe del subcomité ha confirmado el papel que jugó esta organización en la pandemia. Bueno, como el doctor Fauci
estaba encargado de esta parte virológica, esta organización que era que la que investigaba, ellos utilizaron dinero de aquí, de los fondos de los Estados Unidos, y hubo una malversación de ese dinero, y eso es lo que han encontrado. Mire, aquí hubo relación entre estos dos, esta compañía que se encarga de investigar y este señor, este señor que está aquí, el doctor. Entonces, allí hubo una, un informe errado que no lo contó todo, hubo un cubrimiento. Aquí sigamos leyendo. La organización, bajo el liderazgo de este señor que está aquí, que lo estamos leyendo, utilizó el dinero de los contribuyentes estadounidenses para facilitar una peligrosa investigación de ganancia de función en Wuhan, China. Después de que el subcomité publicara evidencia de que EcoHealth violaba los términos de la subvención recibida por los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos inició procedimientos oficiales de inhabilitación y suspendió todos los fondos para EcoHealth. Bueno, porque se dieron cuenta que había alguna relación entre el señor aquí, encargado de la virología, y que estaban dando una dirección totalmente diferente a la función de investigación. Entonces, mire que aquí presenta, voy a correr aquí, errores de los institutos nacionales de salud. Los procedimientos de los NH, o sea, estos institutos nacionales de salud, para financiar y supervisar investigaciones potencialmente peligrosas son deficientes, para poco confiables y representan un grave amenaza tanto para la salud pública como para la seguridad nacional. Esas investigaciones que hacían estos institutos poco confiables, porque es que había allí una relación, como lo vengo mencionando, con el biólogo, el encargado del sistema, y eso le dieron fue otro enfoque, no el real. Ahora aquí, sobre la implementación y la eficacia de cualquier ley o reglamento federal aplicado, promulgado abajo de la consideración para abordar la pandemia de coronavirus y la preparación para futuras pandemias. O sea, por eso es que este informe titula eso, ¿no? De que como se aprendió la lección, van a prepararse para que las futuras no sea como las que pasó hace 5 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este apartado informe, a ver, resulta especialmente interesante porque confirma que ninguna de las medidas coercitivas tomadas por los gobiernos nacionales contó con base científica, y fueron más el resultado de la improvisación de los gobernantes que de un auténtico consenso científico. El informe que presentaba esta que están aquí, esta que estoy aquí resaltando, la, empieza por la O, durante la pandemia como un títere de China. Desafortunadamente, no profundiza el papel de las compañías farmacéuticas y billonarias ganancias que para ellas supuso el COVID. Bueno, o sea que fue un títere, este organismo fue un títere de China para cumplir su propósito, su plan. Ahora, la organización, esta que estoy señalando aquí, la respuesta de esta a la pandemia de fue un fracaso absoluto. A ver, yo lo voy a correr. Ahora miremos cuál fue la respuesta de esta. Sí, cuando le empezaron a cuestionar el comité, su comité bipartidista del Congreso, cuando empezó a investigar qué fue lo que contestó. Dice, la respuesta
de esta entidad que estamos señalando aquí con respecto a esto fue un fracaso absoluto porque cedió a la presión del Partido Comunista Chino y antepuso los intereses políticos de China a sus deberes internacionales. Además, el esfuerzo más reciente de esta para resolver los problemas exacerbados por la pandemia de este COVID a través de un tratado de pandemia puede perjudicar a Estados Unidos. Podríamos añadir que igualmente resulta lesivo para el resto de los países, ya que trata de traspasar la soberanía nacional en temas de salud de los estados a la propia esta entidad. En España, un tema tan crucial ni siquiera está en las agendas de estos organismos que aparecen aquí. Bueno, esto debe de ser de España. La distancia. Mire, este es otro punto. Bueno, conclusión de acá, prácticamente lo que respondió esto no fue suficiente. No tuvo pruebas y se pudo ver que esta empresa estuvo más inclinada hacia este partido. ¿Sí? Obedeciendo, era como un títere hacia este partido. Entonces, ¿qué es lo otro que también el horror que hubo? La distancia social, nos encerraron y mire, la distancia social, la recomendación de distanciamiento social de 2 metros de distancia que llevó a cerrar escuelas y pequeñas empresas en todo el país. Fue arbitraria, no tuvo base científica alguna durante el testimonio a puerta cerrada. El doctor Fauci testificó que la guía simplemente apareció. Centenares de comercios y pequeñas empresas se vieron perjudicadas por una medida carente de sentido alguno. O sea, que fue un encierro total simplemente porque había una guía. No, había algunos gobernantes que estaban de acuerdo con todo esto, pero eso no estaba científicamente totalmente comprobado que tenía que tomarse esas medidas. Entonces, aquí en la obligación de las mascarillas, yo le digo a los bozales que nos obligaron. Obligación de las mascarillas. Eso fue otro grave error. Obligación. Dice, no hubo evidencia concluyente de que las mascarillas protegieran eficazmente a los estadounidenses de este COVID. Los funcionarios de salud pública cambiaron la opinión sobre la eficacia de las mascarillas sin proporcionar a los estadounidenses datos científicos, lo que provocó un aumento masivo de la desconfianza pública. No protegieron a los estadounidenses ni a nadie. El gobierno, a pesar de anunciar la existencia de estudios, fue incapaz de proporcionar ninguno. Las mascarillas no sirvieron porque su entramado textil no está preparado para bloquear las partículas microscópicas de los viriones, o sea, de los virus. O sea que no, esas mascarillas no eran las adecuadas y no protegía, eso no protegía. Entonces yo aquí le sumo una parte y es que cuando, cuando todos nos tapamos así como lo estaban obligando, uno mismo está recibiendo su propio óxido de carbono y lo que está haciendo es que está afectando más, está debilitando el sistema inmune. Entonces, esa medida no era la más adecuada. Entonces, sigamos leyendo para no desviarme. Dice, confinamiento. Ese fue otro error. Otro error, el confinamiento. O sea, nos encerraron. Los encierros prolongados causaron un daño inmensamente no solo a la economía, sino también a la salud física y mental de los ciudadanos, con un efecto particularmente negativo en los más jóvenes. En lugar de priorizar la protección, las poblaciones más vulnerables, las políticas de los gobiernos federal y estatal obligaron a millones de estadounidenses a renunciar a elementos cruciales de una vida sana y financieramente sólida. Aún hay
en España y en el resto de países occidentales siguen apareciendo problemas psicosociales y educativos en los jóvenes derivados de los confinamientos de pandemia. Es que esto se grabó psíquicamente, mire, tan psíquicamente como nos afectó. Aquí, la otro punto es restricciones para viajar. No podíamos viajar. Las restricciones para viajar implementadas rápidamente por el presidente Trump salvaron vidas. Durante sus entrevistas transcritas, el doctor Fauci estuvo inequívocadamente de acuerdo con todas las restricciones para viajar emitidas por la administración Trump. En junio del 2020, tan solo 2 meses después del decreto de estado de alarma, la presidenta de la Comunidad de Madrid exigió al gobierno el control de aeropuertos. Poco después lo haría Vox. Ambos fueron ignorados por el gobierno. O sea, algunos gobiernos no encerraron, algunos gobiernos tuvieron medidas, sí, pero no fue así tan drástico. Desinformación sobre el COVID-19. Los funcionarios de salud pública a menudo difundieron información errónea a través de mensajes contradictorios, reacciones instintivas y falta de transparencia. Entre los ejemplos más atroces de campañas generalizadas de desinformación, el gobierno federal demonizó injustamente el uso de medicamentos no autorizados y la teoría de las fugas del laboratorio. Lo que nos muestra eso, que nos dimos cuenta, es que si se daba una información totalmente diferente a la que ellos estaban informando del pánico, que nos producía pánico, eso era no verdad y era falso y era conspiranoico. Eso no era verdad. Y que lo que decían que las fugas del laboratorio siempre lo han negado. Continúa el informe en este apartado. La administración Biden incluso empezó métodos antidemocráticos y probablemente inconstitucionales, incluida la presión sobre las empresas de redes sociales para que censuraran cierto contenido sobre el COVID-19 para luchar contra lo que consideraban información errónea. Volviéndonos aquí en esta parte, en este primer gobierno de Donald Trump, aquí empezaron a tomar medidas para restringir viajes. Y aquí ya con el presidente que hoy termina, John Biden, esta ya fue peor. Las medidas fueron peores. Restringieron las redes, ya no se podía hablar de esto, decir de este tema del COVID. Inclusive aquí, como dice, le llamaban a las personas que hablaban otra información diferente diciendo que eso era lo contrario, que eso no era así, que los procedimientos médicos y todas estas cosas diciendo que eso no era así, pues nos tildaban, hasta yo me dijeron conspiranoica una vez que yo hablé sobre este tema y todos nos decían esto, criminales, negocistas y bueno, de todo, porque estábamos diciendo lo contrario. Ahora, el tercer punto sobre el desarrollo de estas vacunas. Sobre el desarrollo de las vacunas y tratamientos y el desarrollo e implementación de políticas de vacunación para empleados federales y miembros de las Fuerzas Armadas. Vacunas contra el COVID-19, contrariamente a lo prometido, la vacuna contra el COVID-19 no detuvo la propagación ni la transmisión del virus. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Fueron 3 dosis que hicieron poner obligatoriamente. Ni la cuarta probablemente solo contribuyó a debilitar aún más los organismos de los hipervacunados, o sea, el sistema inmune. Ahora, aprobación apresurada de la vacuna contra el COVID, este número COVID-19, la FDA apresuró la aprobación de la vacuna
contra el COVID-19 para cumplir con el cronograma arbitrario del mandato de la administración Biden. Dos destacados científicos de la FDA advirtieron a sus colegas sobre los peligros de apresurar el proceso de aprobación de las vacunas y la probabilidad de eventos adversos fueron ignorados y días después la administración Biden ordenó vacunación masiva. Queda sin contestar cómo fue posible la fabricación e implementación tan rápida de esa vacuna. Este punto que le han preguntado sobre la investigación aún no lo han contestado. ¿Cómo fue posible que hicieron esa vacunación masiva? Es que este gobierno que sale ahorita está haciendo lo posible por hacer cosas finales a la carrera. Entonces aquí todo esto se apresuró, no hubo un sustento científico y bueno, hicieron todo esto como lo informan aquí, que los que ya están dando aquí en este informe. Ahora, directrices sobre las vacunas. ¿Cuáles fueron las directrices? O sea, las directrices, las órdenes, todo lo que tenían direcciones para que tenían que hacer estas vacunas. Dice, las directrices sobre las vacunas no estaban respaldadas por la ciencia y causaron más daño que bien. La administración Biden obligó a los estadounidenses sanos a cumplir con mandatos sobre vacunación que pisotearon las libertades individuales, perjudicaron la preparación militar y desatendieron la libertad médica para imponer una nueva vacuna a millones de estadounidenses sin evidencia suficiente para respaldar sus decisiones políticas. O sea, todo bajo las directrices de estos responsables de lo que acaban de terminar en este gobierno. Todo eso lo hicieron sin un respaldo científico. Y todos estos que estamos leyendo aquí han sido afectados. La inmunidad natural. Los funcionarios de la salud pública participaron en un esfuerzo coordinado para ignorar la inmunidad natural que se adquiere a través de una infección previa por COVID-19 al desarrollar directrices y mandatos sobre vacunas. Nosotros tenemos un sistema inmune totalmente natural que hay que dejarlo que se desarrolle. El virus es una gripa, todo esto se desarrolla de manera natural. Entonces, esos procedimientos que utilizaron, lo que hicieron es debilitar nuestro sistema inmune. Sistema de información de elecciones por vacunas. Los sistemas de notificación de las lesiones producidas por las vacunas crearon confusión. No informaron adecuadamente al público estadounidense sobre las lesiones por vacuna y deterioraron la confianza del público en la seguridad de las vacunas durante la pandemia de COVID-19. Exactamente igual que ocurrió en España, donde siguen sin producirse y probablemente nunca se producirá. El necesario ejercicio de autocrítica sobre la actuación de los médicos durante la pandemia, presionando para la vacunación e ignorando posteriormente los efectos adversos de la vacunación que se fueron produciendo, como las muertes súbitas en jóvenes y deportistas por problemas cardíacos y otros muchos aún cuando estaban incluidos en las fichas técnicas de las propias farmacéuticas. Esta parte no la mostraban. Esas contraindicaciones que tenía la vacuna no las mostraban y iban inyectando a la gente obligatoriamente sin decirles los efectos colaterales. Aquí están informando muy claramente, todos los que han encontrado se decía que estaban ya falleciendo por causa de esto, pero eso nunca lo mostraron. En este informe del Congreso bipartidista y en este subcomité lo están mostrando y lo están ya divulgando todo esto que cometieron. Entonces, aquí los estoy leyendo y aún siguen esos efectos colaterales porque siguieron vacunando y aún siguen vacunando. Entonces, aquí sigamos
compensación por elecciones por vacunas. El gobierno no está logrando adjudicar de manera eficiente, justa y transparente las reclamaciones por las lesiones provocadas por la vacuna COVID-19. ¿Quién ha oído hablar de reparaciones económicas por lecciones vacunales post-COVID en España? Bueno, aquí toca en España, pero también aquí en Estados Unidos. Pues resulta que es que estas farmacéuticas, ellos en unas letras pequeñitas decían de que ellos no son responsables de los efectos colaterales, o sea que, ¿quién serán los responsables tanto en España como en Estados Unidos y en Sudamérica, en todo el continente donde tomaron estas medidas? No, todavía no se sabe qué pasa. Ahora, sobre el impacto social, a ver cómo impactó socialmente, sobre el impacto social de las decisiones de cerrar escuelas, cómo tomaron las decisiones y si hay evidencia de una pérdida generalizada de aprendizaje u otros efectos negativos como resultado de estas decisiones. Vamos a mirar en este punto cómo impactó todo este encierro en las escuelas. Dice, cierre de escuelas por esto. La ciencia nunca justificó cierre prolongado de escuelas. Era poco probable que los niños contribuyeron a la propagación del COVID-19 o sufrieran enfermedades graves o mortalidad. En cambio, como resultado del cierre de escuelas, los niños experimentaron una pérdida histórica del aprendizaje, tasas más altas y angustias psicológicas y una disminución de bienestar físico. Aquí, en cambio, se culpabilizó a los niños de la muerte de sus abuelos. ¡Wow! No, pues imagínense, los niños que su sistema inmune es alto y ellos apenas se están desarrollando, ellos son los menos arriesgados para morir por esto, según los informes científicos, y aquí lo están diciendo. Sigamos aquí. Eso, impacto a largo plazo. Los datos de las pruebas estandarizadas muestran que los niños perdieron décadas de progreso académico como resultado del cierre de escuelas por este COVID. Los problemas de salud física y mental también se dispararon. Los intentos de suicidio por parte de niños entre 12 y 17 años aumentaron en un 51%. Aún hoy el retraso educativo causado por los cierres sigue siendo evidente. En nuestro país falta voluntad política por conocer las consecuencias a largo plazo del COVID hace imposible saberlo. Entonces aquí eso fue un impacto psicológico totalmente para todos, niños, adolescentes, adultos, todo eso fue psicológicamente nos afectó a todos. Conclusión, vamos a leer esta conclusión de esto, después miramos nosotros. Dice, conclusión, nos mintieron sobre casi todo lo relacionado con el COVID, sobre su origen, la necesidad de distancias, los confinamientos o las vacunas como solución preventiva, quizás incluso también sobre su propia utilidad curativa. El informe del subcomité de la Cámara de Representantes es una aproximación honesta a la verdad. África. O sea, ¿por qué en África hubo menos muertos que en el hipermedicalizado occidente? Lo único claro hoy es que el gobierno utilizó la mentira para amordazarnos y someternos sin hacernos preguntas, a la voluntad de un ejecutivo carente de rigor científico. Tras el COVID, ha quedado una sociedad dispuesta a plegarse ante cualquier amenaza. Bueno, entonces, antes no se podía hablar de esto. Ya podemos concluir todo esto que en sí
como al principio algunos ya decíamos que esto no es normal ese virus y que decíamos que eso se desarrolló en un laboratorio. Algunos nos decían a nosotros que éramos conspiranoicos. A algunos médicos también le fueron quitados sus licencias porque estaban diciendo que los procedimientos no eran lo más adecuados. Eso ya se estaba dando por canales alternativos. No dejaban mostrar la otra cara de la moneda, la otra información. Y aquellos que recibimos esa información, sí pudimos nosotros evitar de que nos hicieran esa vacunación. Entonces, yo por lo menos no tomé ninguna porque yo sabía que eso no era natural, porque estaba viviendo las dos informaciones. Las dos informaciones yo las he visto, siempre veo las dos informaciones y pude darme cuenta que eso no era natural. Aquí ya está en el informe, aquí ya está viendo los errores inapropiados en los procedimientos que estaban haciendo con todo esto. Sí. Y los que no estaban acostumbrados al encerramiento, es que eso tiene sus beneficios. Hemos aprendido la lección, que cuando estén mostrando todas estas cosas no corramos inmediatamente a que nos estén dando ese pinchazo, no corramos, investiguemos. Eso es una lección. Lo otro es que aprendamos a estar en encierro, en el sentido, porque una cuarentena de todos estos virus, 40 días, y nos llevaron más de 40 días. Casi 2 años, mucho tiempo, no fueron 40 días. Entonces, siempre he existido, tengo en mis videos anteriores cómo se desarrolla, han habido contaminaciones de muchos años atrás, en la guerra, el virus siempre ha existido, siempre va a existir, no hay vacunación para eso porque el virus va transmutando. Ingresan a esa información que yo les tomé, cuáles son las causas, los orígenes, no necesitan estas vacunaciones, todo eso se estuvo diciendo, pero los que hablamos, vuelvo y le repito, nos decían conspiranoico. Entonces, informémonos, no corramos inmediatamente a que nos estén haciendo esto. Y ahorita voy a mostrarles la información que sigue, es cómo es que siguen presentando que hay una contaminación, que hay una contaminación, y la gente aún psicológicamente tiene en su cabeza que hay que irse a tomar el pinchazo. Entonces, infórmense primero. Siempre ha existido el virus. ¿Cómo se provoca? ¿Cómo es el origen? ¿Y cómo nos contaminamos? ¿Y cómo nos cuidamos? Es lo que nosotros tenemos que preocuparnos en investigar. Investigar y qué es lo que nosotros nos van a ingresar en nuestro cuerpo. Entonces, esta información ya es muy conocida. Las lecciones que hemos tomado para evitar un futuro con error. Cuando vean ustedes que viene una contaminación, no corramos inmediatamente a estarnos haciendo esas inyecciones. Un gran abrazo y hasta pronto. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis. Allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.